¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la clase de comercio exterior y el día de hoy ya empezamos con otro tema que son las aduanas, ¿sí? Bueno, vamos a ver, supongo que ya se han de seguir conectando los demás estudiantes. Listo. Bueno, ¿qué es una aduana? Una aduana es un servicio público, es una entidad pública, ¿sí? De constitución fiscal, es decir, que pertenece al gobierno o al Estado, situada en puntos estratégicos, sí, por lo general en costas o fronteras. ¿Sí? ¿Por qué en puntos estratégicos? Pues ya que es el ente que se encarga del control de lo que es las exportaciones y las importaciones principalmente. Entonces, lo óptimo es que se encuentre en fronteras, ¿sí? En fronteras terrestres, en puertos como en aeropuertos o en costas también. Y es la encargada del control de las operaciones de comercio exterior con el objetivo de registrar el tráfico internacional de las mercaderías que se importan y se exportan desde un país concreto o hasta un país concreto. Y también una de sus funciones principales, además de registrar este tráfico y controlar este tráfico, es cobrar impuestos que se establezcan a las aduanas, que son los aranceles. Entonces se podría decir que las aduanas fueron básicamente creadas o su razón de ser es recaudar esa tributación, ¿sí? Y por otro lado también regularizar las mercaderías cuya naturaleza pudiera afectar la producción local, la naturaleza, la flora y fauna, la salud de los ciudadanos o incluso la paz de la nación, ¿sí? Entonces, obviamente, en el tema de la regulación de mercaderías, hablamos del control de mercaderías que no pueden ser importadas por protección de la producción local o que tienen una cuota de mercado que solo pueden ser importadas en determinado tiempo del año y solo una cantidad específica. El tema de la salud también, el tema de estupefacientes, obviamente, y también el tema de flora y fauna que pueda ser perjudicial para el país que esté importando, ¿sí? El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, que es la SENAE, sí, es una persona jurídica, es un ente jurídico de derecho público. Como habíamos dicho, es parte del Estado, ¿sí? Y obviamente tiene una duración indefinida, tiene autonomía técnica, es decir, que la parte o la operación técnica como tal, pues es establecida y es regularizada y tiene sus propias políticas internas, su propia administración, su propio control financiero y presupuestario. Y bueno, está domiciliada en la ciudad de Guayaquil, que es el puerto principal, y con competencia en todo el territorio nacional. Entonces tenemos también diferentes oficinas en la ciudad de Quito, en el aeropuerto de Quito, tenemos en la zona fronteriza del sur, del norte en Colombia, y en los diferentes puertos, y en el puerto de Esmeraldas, en el puerto de Manta, etc. Las competencias técnico-administrativas necesarias para llevar adelante la planificación y ejecución de la política aduanera del país y para ejercer en forma regulada las facultades tributarias de resolución, de sanción y aplicar todo lo que son reglamentos en el área aduanera, de conformidad obviamente con la ley ecuatoriana. Entonces, obviamente ellos aplican sus procesos de manera planificada y la idea es que en base a la legislación ecuatoriana, ellos puedan y decretos ejecutivos, obviamente, ellos puedan y de una forma regulada también tener las facultades de la tributación, ¿sí? Entonces es un ente que se encarga también de la recolección de tributos por el tema de impuestos, por los aranceles. La administración del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador tiene como director principal o al jefe mayor de esta institución al director general, que es la máxima autoridad, perdón, y que además es el representante legal, representante judicial e incluso extrajudicial, ¿sí? En razón con lo cual ejercerá los controles administrativos, operativos y de vigilancia señalados. Entonces, el director general es quien tiene la potestad de hacer todos los controles administrativos, de señalar
operativos de control en los diferentes puestos, y también tiene el tema del registro de tráfico de mercaderías, la vigilancia, ¿sí? Y el control de los bienes, tanto que se exportan como se importan. La clasificación de las aduanas. Las aduanas para efecto del comercio internacional se clasifican en marítimas, que son las que se encuentran situadas obviamente en los puertos marítimos. Fronterizas, que se encuentran en las fronteras, en nuestro caso en la frontera con Perú y en la frontera con Colombia. Interiores, pues obviamente que se encuentran situadas sus oficinas o sus sucursales dentro del territorio internacional para la gestión. Sí, por ejemplo, en la ciudad de Quito, obviamente nosotros no tenemos un puerto, ¿sí? El aeropuerto es otra situación. Entonces se encuentra una oficina, entonces también tenemos para efecto de temas de tramitología, de documentación, etcétera. Y la cuarta es en los aeropuertos internacionales. Entonces tenemos en el aeropuerto de Guayaquil, me parece que en el aeropuerto de La Tacunga también por el tema de carga, y en el aeropuerto de Quito, ¿sí? Entonces, esas son las 4 diferentes tipos de aduana o clasificación en realidad de oficinas aduaneras con las que se cuenta. ¿Qué es un despacho aduanero? El despacho aduanero lo constituyen todos y cada uno de los trámites que son necesarios para realizar una importación o exportación de mercancías en sus diferentes modalidades, ¿sí? Dentro del despacho se pueden presentar diferentes formas del mismo. Tenemos, por ejemplo, el despacho con reconocimiento, que se trata de examinar las mercancías a fin de poder determinar el crédito fiscal correspondiente. Es decir, se hace un reconocimiento físico de las mercaderías, por ejemplo, que ingresan al país, ¿sí? Y que obviamente cumplan y que sean exactamente las mismas que declaradas en los formularios de importación, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para determinar el arancel que se debe cobrar, ¿sí? Entonces, ese es un despacho, es uno de los trámites que se realiza, que es el reconocimiento. No a todas se hace y no siempre. Generalmente esto es un tema de control, un poco al azar también, un poco cuando se encuentra un poco de vigilancia, si es que existen algunas señas de contrabando, etcétera. También tenemos el despacho simplificado, que se realiza mediante verificación física de bultos. Es decir, que no se abre el bulto como tal, no se abre el paquete, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que yo estoy importando carteras, ¿sí? Entonces, las carteras vienen en su empaque individual, pero para objetivos del embarque se pueden tener en bultos, ¿sí? Entonces, lo que hacen es un despacho simplificado, es decir, un reconocimiento solo de los bultos, de los paquetes grandes que contienen la mercadería individual, ¿sí? Tenemos también el despacho para operaciones ocasionales. Son las importaciones en que el valor de las mercaderías no exceda los $1,000 y de exportaciones que no excedan los 2,000. El aduanero determinará el monto de crédito fiscal correspondiente, ¿sí? Entonces son para operaciones realmente que no se realizan siempre. Entonces, por ejemplo, digamos, a mí se me ocurrió una vez al año importar las carteras y no supera los $1,000. Entonces, el aduanero determinará si es justificable o no abrirlo, o simplemente me van a cargar un monto de crédito fiscal. Tenemos el despacho conjunto, que es el trámite del despacho de mercancías por las aduanas fronterizas nacionales. Puede hacerse conjuntamente con las oficinas aduanales del país vecino. Sí, entonces se puede hacer en conjunto una inspección. Por ejemplo, yo traigo de Colombia y se hace un trámite de despacho, ¿sí? Un reconocimiento en conjunto, por ejemplo, se solicita, o a su vez la aduana de Colombia ya nos envía un informe de que efectivamente se está enviando las carteras en este caso, ¿sí? ¿Qué es un agente de aduana? Recuerden que alguien preguntó, me parece que fue el día lunes, cómo se realizan las importaciones. En todas las importaciones se requiere un agente de aduana, ¿sí? Porque son las personas, ya sean naturales o jurídicas, que tienen una licencia y que se encargan de gestionar
de manera habitual o por cuenta ajena, es decir, a servicio de terceros, el despacho, es decir, todos los trámites de las mercaderías, debiendo para el efecto firmar la declaración aduanera en todos los casos que establezca el reglamento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en una importación se necesita un agente de aduana, ¿sí? Y él es quien está facultado a gestionar esa importación, ¿sí? Y él está declarando también, además, lo que se está importando. Entonces, es realmente un tema muy delicado porque ustedes saben que existe el contrabando, etcétera, o se miente y no se está importando un material, sino otro, para efectos de evadir algún arancel, etcétera. Entonces, es muy importante el tema de de la fidelidad de la declaración que va a firmar un agente de aduana. Está obligado a facturar por sus servicios de acuerdo a la tabla de honorarios mínimos que serán fijados por el director del servicio de aduanas. Sí, entonces existe un tarifario, ¿sí? De acuerdo a una tabla de honorarios. Dicha licencia tendrá un plazo de duración de 5 años, la cual puede ser renovada dentro del mismo plazo. Entonces es una licencia que se va renovando. El agente de aduanas además podrá contratar con cualquier operador que intervenga en el comercio internacional y quedará obligado a responder ante el servicio de aduanas por la información consignada en los documentos. Como les digo, si es que en un documento de importación yo estoy indicando que estoy enviando, que estoy recibiendo 1000 carteras, él es responsable de responder que efectivamente son 1000 carteras. ¿Sí? Del mismo modo, para una exportación, ¿sí? Yo, por ejemplo, las exportaciones antes, ahora ya no, a partir del 2020 ya no, pero antes la rosa, si es que se vendía localmente, grababa IVA. Y cuando se vendía al exterior, no tenía IVA. Entonces, muchas empresas a veces lo que hacían es un poco mentir en los documentos y decir que se mandaron 1000 cajas al exterior, cuando en realidad no eran 1000, eran 900 y 1100 se quedaron aquí para el mercado local. Entonces, ahí ya empezó a haber un poco de malversación en los documentos, etcétera, y quienes tendrían que responder es el agente de aduanas, ¿sí? El agente de aduana también tiene el carácter de fedatario y auxiliar en realidad de la función pública, en cuanto que la aduana tendrá, por cierto, que los datos que consignan en las declaraciones aduaneras que formulen guardan conformidad con la información y documentos que legalmente les sirven de base para la declaración aduanera, sin perjuicio de la verificación que pueda practicar el Servicio Nacional. Sí, entonces es lo mismo que les digo. El agente está, a través de su firma, está confirmando que la información en los documentos que se está entregando, por ejemplo, una factura, es tal cual la declaración, ¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Cuando uno envía flor al extranjero, uno recibe o la finca recibe una guía aérea. En esa guía aérea está la finca o la empresa que está exportando, ¿sí? Entonces pongámosle la finca Pepito, ¿sí? Y sale también el país de destino, no sé, Estados Unidos, al cliente Juanito, ¿sí? Entonces en esa guía aérea es un documento legal, ¿sí? Que me dice que la empresa, la finca A, está vendiendo a Estados Unidos al cliente B, ¿sí? Pero además en esta guía aérea está escrito o descrito cuántas cajas cuántas cajas en este caso o el número de unidades que se esté exportando. En rosas o en flores se exporta el número o la unidad de medida es caja, ¿sí? Entonces, no sé, estamos hablando de que se exportaron 100 cajas, ¿sí? Entonces, la factura de la finca debe indicar 100 cajas, ¿sí? Entonces, esos dos documentos, tanto la guía aérea como la factura, son presentados por el agente de aduana a aduanas, ¿sí? Indicando, miren, esta finca, bajo esta guía aérea y conforme con esta factura, vendió a este cliente 100 cajas, ¿sí? Entonces, esa información es uno de los tantos ejemplos que les puedo dar de cómo tiene que cuadrar exacto lo que en una factura se está documentando versus a lo que se está declarando, ¿sí?
Deberes y derechos del agente de aduanas. Los agentes de aduana tienen derecho a que se les reconozca su calidad como tal a nivel nacional. Es decir, que pueden operar tanto en un puerto en Guayaquil como en el aeropuerto de Quito o como en una frontera o en la frontera con Colombia. Perdón, voy a estar con un caramelo porque se me seca la garganta. El principal deber del agente de aduanas es cumplir con el código, ¿sí? Con los reglamentos y las disposiciones que son dictadas por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, y además debe asesorar en el cumplimiento de las mismas a quienes contraten sus servicios, ¿sí? Entonces, tanto el importador como el exportador que contrata el servicio de un agente de aduanas debe tener el asesoramiento de esto para actuar conforme a la ley, conforme al reglamento de aduanas. El otorgamiento de la licencia de los agentes de aduana, sus derechos, obligaciones y las regulaciones de su actividad son determinados bajo el reglamento del Código de Aduanas y las disposiciones que dicte para el efecto el Servicio Nacional de Aduanas. ¿Sí? Entonces, toda su actividad debe funcionar bajo el reglamento o bajo los códigos del Servicio de Aduanas. ¿Qué son los gastos aduaneros? Los gastos aduaneros son los que se consideran o los que se generan durante el despacho aduanero de exportación, ¿sí? Entonces tenemos los derechos a la declaración aduanera de exportación, los honorarios del agente, los servicios de asesoría en comercio exterior, que es algo opcional, obviamente, el manejo de mercadería si fuera necesario y almacenaje si es que fuera el caso, ¿sí? Entonces, el exportador tiene estos gastos aduaneros. ¿Cuál es la política arancelaria? Hemos hablado mucho acerca de los aranceles, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a estudiar un poco más a fondo el tema de los aranceles, ¿sí? ¿Y qué es una política de aranceles? Es aquella rama de la política comercial que como parte de la política económica de un país o del gobierno, abarca el conjunto de disposiciones tomadas por el Estado para establecer el sistema arancelario y la legislación que complementa este sistema arancelario, con la finalidad de regular el intercambio de mercaderías y servicios con el exterior, ¿sí? Entonces, el Estado o el gobierno, de acuerdo a su política económica, ¿sí? Por ejemplo, hace algunos años, en el gobierno de Rafael Correa, pues empezaron a ver una alza de aranceles para la protección de la industria local, lo que perjudicó también a los importadores, lo que perjudicó incluso al consumidor final, porque estos aranceles lo que hacen es subir el PVP, el precio de venta al público, ¿sí? Las políticas han ido cambiando, se ha abierto un poco más el tema y, por ejemplo, con la Unión Europea ya se han abierto más este tema de las políticas arancelarias, sí, y ha habido una reducción paulatina de los aranceles en varios bienes sobre todo. En servicios no estoy muy al tanto, pero en bienes sí, por ejemplo, en los licores, en los perfumes, en los vehículos, etcétera. Sí, entonces esta política ya depende de cuál es el manejo económico de un gobierno, sí, cuál es su objetivo como gobierno central al final de su periodo de mandato. Listo. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador es quien debe ejecutar, ¿sí? Quien debe poner en práctica esta política aduanera, esta política de aranceles y expedir las normas para su aplicación a través del director o la directora general. Potestad aduanera. ¿Qué es la potestad aduanera? Es el conjunto de derechos y atribuciones que las normas supranacionales la ley y el reglamento otorgan de manera privativa al Servicio Nacional de Aduanas para el cumplimiento de sus fines. ¿Sí? Entonces, están sujetos a la potestad aduanera las mercancías, los medios de transporte que crucen la frontera y quienes efectúen actividades directas o indirectas relacionadas con el tráfico internacional de mercancías,
Todos estos están sujetos a la potestad, es decir, a la autoridad aduanera, ¿sí? Las mercaderías, todos los bienes y servicios que se importan o se exportan. Los medios de transporte, estamos hablando de aerolíneas, de embarcaciones, de camiones en el caso de transporte terrestre, ¿sí? Buenas tardes, ¿qué tal? También están, por ejemplo, las agencias de carga. Las agencias de carga son las que recopilan, ¿sí? O que reciben grandes volúmenes de mercadería, y estas son las que se encargan de el control, la paletización, etcétera, para llevar a la aerolínea y que la aerolínea, en este caso, o la embarcación pueda realizar el transporte de la mercadería. Ellos también están bajo la potestad aduanera. Y obviamente quienes realizan las actividades directas o indirectas. Sí, estamos hablando de los importadores y de los exportadores. Entonces, todos estos están sujetos a la potestad aduanera o a la autoridad aduanera, y a cumplir obviamente con los reglamentos. La sujeción a la potestad aduanera comporta, ¿sí? O rige el cumplimiento de todas las formalidades y requisitos que regulen la entrada o salida de personas, mercaderías y medios de transporte, ¿sí? También tenemos la potestad incluso de personas, ¿sí? Incluso de pasajeros, que si bien es cierto, pueden o no realizar alguna actividad en el comercio, también está sujetas a verificación y a una regularización de los bienes que están ingresando al país, ¿sí? O de los bienes que están saliendo del país. Por ejemplo, no pueden sacar animales vivos, si es que van a las Galápagos, obviamente hay un registro aún más fuerte, ¿sí? De la flora y la fauna que pueden estar llevando, ¿sí? Y hace algunos años también había un tema de control aduanero bastante rígido en el tema de importación de computadoras, de teléfonos, etc. También está bajo la potestad aduanera, también rige o regula el pago de los tributos, es decir, los aranceles y otros gravámenes exigibles, aunque correspondan a diferentes órganos de la administración central o distintas administraciones tributarias, que por mandato legal o reglamentario debe controlar o recaudar el Servicio Nacional de Aduanas. Es decir, por ejemplo, tiene un trabajo conjunto con el Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Ahora vamos a ver todo lo que son los servicios aduaneros, ¿sí? Para el ejercicio de la potestad aduanera, es decir, para que se ejecute la operación del control aduanero, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador tendrá bajo su control los servicios de almacenamiento, aforo, control y vigilancia de las mercaderías ingresadas, así como las que determine el director o la directora general de la entidad. Para tal efecto, el Servicio de Aduanas podrá celebrar contratos con instituciones públicas o privadas para la prestación de dichos servicios. Por ejemplo, para el almacenamiento se puede contratar a terceros que tengan una infraestructura para poder almacenar mercadería que ingresa al país. El aforo, el control, por ejemplo, y la vigilancia, es decir, trabajan con la Policía Nacional, con la Policía Antinarcóticos y con otro tipo de entidades, ¿sí? Por ejemplo, para el tema de control de estupefacientes también existe un trabajo conjunto con una entidad que se llama BASC, ¿sí? Que ellos son los que regularizan, es una entidad privada, que ellos son los que certifican a las agencias de carga, por ejemplo, a las fincas exportadoras, de que el producto que se está enviando no contiene ninguna mercadería susceptible a vigilancia, es decir, estupefacientes, y que efectivamente lo que se está enviando va conjuntamente con la declaración, que en este caso son flores o rosas o frutas, etc. Entonces, ¿cuáles son las atribuciones de la aduana? Ejercer vigilancia sobre las personas, mercaderías y todos los medios de transporte, ¿sí? De ingreso y egreso al país.
inspeccionar y aprender mercaderías, bienes y medios de transporte para efectos de control cuando se presuma la comisión o que se está cometiendo una infracción a la ley en relación al ingreso y salida de mercadería del territorio aduanero y solicitar a la Fiscalía allanamientos. ¿Sí? Esa es una de sus atribuciones de la potestad que tiene de inspeccionar, de retener, ¿sí? Mercaderías, personas, etcétera, o medios de transporte y solicitar una investigación a la Fiscalía. Además, que puede también inspeccionar y aprender a personas y ponerlas en órdenes de la autoridad competente en cualquier caso de delito flagrante, ¿sí? Entonces, si es que se inspecciona y se retiene a una persona con mercadería que no puede ingresar al país o que no puede salir del país o que a su vez incluso está faltando, no sé, cuando nosotros ingresamos al país o cuando salimos del país nos hacen llenar una información de aduanas registrando todo lo que estamos sacando, por ejemplo, de dinero. Entonces, cuando nos encuentran en delito flagrante y en lugar de llevar $10,000, estamos llevando $100,000 o ingresando con esa cantidad, pues obviamente es un delito flagrante que debe ser investigado. Realizar investigaciones en coordinación con el Ministerio Fiscal, con la Fiscalía, cuando se presuma la comisión de delitos aduaneros, para lo cual se podrá realizar todos los actos que determine el reglamento, ¿sí? Es el mismo caso, ¿sí? Por ejemplo, en este tema ya es cuando existe, por ejemplo, contrabando. Entonces, no existe la inspección o la retención de mercadería y personas, sino que existe una investigación previa al embarque, durante el embarque e incluso posterior al embarque. Y esto se hace conjuntamente con otras instituciones públicas para determinar si es que se está cometiendo algún delito aduanero, ¿sí? Ejercer, perdón, se me fue. Ejercer la acción coactiva de todo crédito a favor del Servicio Nacional de Aduanas directamente o por delegación. ¿A qué se refiere esto? A que si existe una deuda pendiente de algún atributo o que no se pagó, por ejemplo, el almacenaje de una mercadería, la aduana tiene la potestad de ejercer un juicio de coactivas, por ejemplo, a la entidad o a la persona que está faltando con el pago de dicho valor. Listo, chicos. Bueno, obviamente hay más atribuciones, hay más cosas que podemos seguir analizando de las aduanas, pero en términos generales ya hemos revisado cuáles son las competencias, ¿sí? Cuáles son las potestades que tiene la aduana aquí en el Ecuador para ejercer controles, vigilancias, etcétera, de todo aquello que esté ingresando y saliendo del país. Ahora vamos a revisar lo que es la competencia internacional, ¿sí? Competir en el exterior. ¿Cómo vamos a competir en el exterior? Para poder competir con éxito, además, porque competir lo podemos hacer, pero la idea es competir con éxito, es decir, que si ya nos aventuramos como empresas y tomamos la decisión estratégica de competir, debemos tener éxito, ya que estamos hablando de inversiones bastante altas para poder salir con nuestros productos al exterior, ¿sí? Para este efecto, la exportadora debe estudiar y comprender la mentalidad de cada uno de los posibles consumidores, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de que si queremos llevar, por ejemplo, chocolates, debemos saber cuál es el comportamiento, cuál es la necesidad, ¿sí? Debemos estudiar a fondo al posible consumidor en ese país. Pero incluso debe ser en forma más estricta que cuando lo hacemos en el mercado local, puesto que la competencia, la inversión y los riesgos son mucho mayores, ¿sí? Algunos de los factores que se deben considerar en los mercados internacionales son los medios económicos, los políticos, legales, culturales y de negocio. Entonces, todos estos factores nosotros debemos analizar y considerar antes de tomar la decisión de exportar.
Además que debemos, sobre todo, tomar en cuenta el clima político actual de la nación destino de nuestro producto o de la nación a la cual nosotros queremos enviar nuestros productos. Y no solo la actual, sino también la estabilidad futura, ¿sí? Los gobiernos están sometidos a cambios. Ustedes saben que duran 4 años los gobiernos y pueden pasar de derecha a izquierda, de centro derecha, de centro izquierda, unos más conservadores, unos más liberales, etcétera, y que eso impacta obviamente en la situación económica, social y política del país. Entonces, como les había dicho, a veces los gobiernos, como había hablado antes de, por ejemplo, de Rafael Correa, puso muchas cuotas de importación, nuevos aranceles, ¿sí? ¿Para qué? Para proteger a la industria nacional, ¿sí? Ahora nos estamos abriendo un poco más, bajando aranceles, abriendo más el mercado para que el consumidor también tenga otras opciones y más competencia de precios, ¿sí? Pero también no solo se pueden cambiar de 4 años a los siguientes 4 años el tema de aranceles, sino también de bloqueo de divisas extranjeras, ¿sí? Por ejemplo, Rusia, en el contexto de la invasión a Ucrania, ha prohibido el ingreso o el pago de sus exportaciones, ¿sí? Por ejemplo, ellos exportan bastante gas, entonces ningún país que compre a Rusia gas puede pagar en cualquier otra divisa, es decir, no pueden pagar en euros, no pueden pagar en dólares, deben hacerlo en rublos, ¿sí? Entonces esa es otra de las políticas, ¿sí? Y que al final terminan afectando la parte comercial de un país. Hablando del tema de las divisas, en algunas naciones, por ejemplo, por la constante inflación que existe dentro de sus fronteras, pierden valor rápidamente en relación con otras divisas. Por ejemplo, ahorita hay una bastante baja de lo que es el peso colombiano con respecto al dólar, ¿sí? Y esto puede dar lugar, obviamente, a la devaluación, como habíamos visto, y por ende la pérdida de los exportadores que tienen la divisa del país. ¿Sí? Entonces, eso también se debe considerar. También debemos considerar qué canales de distribución vamos a utilizar para poder colocar nuestro producto en el mercado internacional. Entonces, podemos tener una venta directa, ¿sí? Podemos tener distribuidores, que estos distribuidores pueden ser mayoristas, minoristas, representantes, ¿sí? Que ya son empresas, o nosotros podemos tener contactos de empresas que utilicen nuestro nombre, ¿sí? Que digan, somos representantes de la empresa ecuatoriana tal, para vender los productos aquí. Entonces, no son los típicos distribuidores que distribuyen de todo o que simplemente conservan su nombre, sino que ya vienen a formar parte de la empresa en una forma de representación. Un corredor o broker que es muy parecido a las comercializadoras, el comerciante exportador, ¿sí? Los consorcios o cooperativas de exportación, que es, por ejemplo, lo que les había dicho, que se unen, por ejemplo, varios cultivos de flores, varios cultivos de aguacate, de brócoli, etcétera, y se unen para formar una cooperativa y exportar todo su producto, ¿sí? También podemos tener a través de sucursales, es decir, yo tengo mi empresa, entonces yo quiero abrir una sucursal de mi empresa en otro país, ¿sí? O a través de centros de almacenamiento. Entonces, las opciones son muchísimas y nosotros debemos tomar en cuenta cuáles son las más efectivas en nuestro caso, dependiendo obviamente de nuestra situación como empresa, la situación al país donde vamos, el consumidor, etcétera. Hay un término que se habla mucho y que se ha hablado mucho desde hace varios años en el tema de las exportaciones y se trata de los joint venture, ¿sí? ¿Qué es un joint venture? Perdón, es una empresa conjunta, perdón, que es un tipo de alianza estratégica y supone un acuerdo comercial de inversión conjunta a largo plazo entre dos o más empresas, ¿sí? Entonces, vamos a ver de qué se trata este acuerdo o esta relación conjunta para poder exportar. La aportación o la colaboración que hace
cualquiera de estas empresas que forma parte del joint venture puede consistir en materia prima, capital, tecnología, conocimiento del mercado, ventas, canales de distribución, personal, financiamiento, productos, ¿sí? Lo que es básicamente el capital, los recursos y el know-how, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo experiencia en el conocimiento del mercado de flores, ¿sí? Entonces, mi aportación como mi empresa es mi conocimiento del mercado, ¿sí? Me uno con una empresa que es la que me va a dar el producto, es decir, la finca productora de flores. Y a su vez nos unimos con una empresa que es la que vende los insumos para el agro, es decir, los fertilizantes, los fungicidas, todos los químicos que se necesitan para el cultivo de la rosa, ¿sí? Entonces, estas tres empresas nos unimos, y aparte tenemos un socio que va a poner el capital. Entonces, estas cuatro empresas nos unimos y formamos un joint venture. Cada una es una empresa y se maneja separado. Pero para efectos de exportación, la una da el insumo, la otra, o los insumos de los químicos, la otra el producto, yo doy mi conocimiento y el otro el capital, ¿sí? Formamos una empresa o un joint venture, ¿sí? Y enviamos el producto al exterior. Son algunas de las formas que se puede manejar para un joint venture. Como les digo, esta alianza no implica que se pierda la la identidad individual de la persona jurídica. Son totalmente empresas separadas, independientes, que funcionan sin necesidad de la intervención de la otra, ¿sí? Solo para efectos de la exportación nos unimos y hacemos un joint venture. Tampoco existen requisitos, ¿sí?, de la forma de actuar conjuntamente. Las empresas pueden firmar un contrato de colaboración, constituir una unión temporal de empresas como un consorcio o una corporación e incluso una sociedad participativa, ¿sí? Entonces, los términos o la forma de operar de estos joint ventures son bastante flexibles, bastante amplios y que realmente depende de las decisiones que cada uno de las empresas que quieren participar llegue al acuerdo, ¿sí? En una joint venture, los socios pueden seguir operando sus negocios o empresas de manera independiente, ¿sí? Entonces, como le digo, la finca podrá seguir vendiendo sus flores aquí, a otros mercados, etcétera. El de los insumos seguirá con su negocio, con sus clientes, yo con mi conocimiento del mercado también seguiré haciendo lo mío y la empresa que pone el capital también seguirá operando como siempre lo ha hecho, de forma independiente. Un joint venture supone un negocio más, ¿sí? Es una ampliación de mis negocios, es como verle como otra línea de negocios. Pero esta vez, obviamente, lo que hacemos es contar con un socio o con varios socios para el efecto, cuyos beneficios y pérdidas reportarán a la cuenta de resultados de cada uno en función de la forma jurídica con la que se haya estructurado el joint venture. Entonces, si es que formamos, por ejemplo, una sociedad, ¿sí? Y en esta sociedad, bueno, decimos que la empresa A va a tener el 10% de acciones, la B el 10%, la C el otro 10%, y el que pone el capital va a tener el 70%, ¿sí? Obviamente, si es que existe beneficio, si es que existe pérdidas, se prorrateará, obviamente, de acuerdo a la participación, obviamente de acuerdo a cómo se haya estructurado la propia joint venture, ¿sí? Pero obviamente, los beneficios y las pérdidas también son compartidos, ya que la operación como tal es compartida. Pensé que alguien escribió algo. Las ventajas incluyen que se comparten obviamente los costos y riesgos de los proyectos que estarían más allá del alcance de una sola empresa, ¿sí? Entonces, obviamente es una de las ventajas. No es lo mismo exportar un producto, hacerlo tomando el riesgo uno mismo que compartiendo el riesgo. Obviamente que los beneficios también van a ser compartidos y nos tocará un poco menos que si lo hiciéramos solo, pero cuando estamos iniciando en este tema de las exportaciones es una buena alternativa.
Son muy importantes las joint venture en aquellos negocios en los que hay la necesidad de fuertes inversiones iniciales para comenzar un proyecto que reportará beneficios a largo plazo. Ahora vamos a hablar de las importaciones, ¿sí? Y dentro de las importaciones, lo más importante que nosotros debemos considerar es qué tipo de controles se dan cuando nosotros adquirimos y traemos mercadería al país. Entonces tenemos controles directos. Los controles directos son todos aquellos instrumentos de política comercial que tienden a limitar o a restringir la importación de mercaderías de una nación. En este tipo de controles entran las restricciones cuantitativas, es decir, que no se puede traer más de 1000 kilos de un determinado producto, ¿sí? O 10,000 unidades, depende obviamente de la unidad de medidas, pero ahí están las restricciones cuantitativas. De licencias previas, en algunos países, por ejemplo, los productos sobre todo comestibles necesitan licencias o necesitan permisos especiales para poder ingresar, que consisten en la solicitud de permisos a las autoridades gubernamentales en forma previa a la instrucción física de la mercadería. ¿Sí? Entonces, estos son los controles directos que se dan a las importaciones. Perdón. ¿Cuáles son los controles indirectos? Son todos aquellos instrumentos o herramientas que se emplean como incentivos que tienden a favorecer, ¿sí? O a obstaculizar de alguna forma una iniciativa en materia de importación o exportación y ejercen su acción sobre los precios de las mercaderías, permitiéndoles libertad de acción de los consumidores. Entonces aquí ya tenemos un tema también, por ejemplo, de los aranceles, que si bien es cierto, tú tienes toda la libertad de importar un producto, pero ese producto grava 50% de arancel. Tú eres libre y el consumidor al final será el que decide si quiere pagar o no ese precio por un bien importado. Pero esa es una forma de un control de las importaciones indirecto. Los aranceles, eso es obviamente uno de los temas que más se utiliza para el control indirecto de la importación, ¿sí? Y también tenemos las exenciones y subsidios, perdón. Estos controles los establece el Estado con el fin de estimular el crecimiento de algunas industrias domésticas, ¿sí? Entonces, yo no es que estoy obstaculizando a la importación de un bien. La importación puede darse, ¿sí? Pero mi forma de control de la importación es un poco más indirecta todavía, ya no con aranceles, sino lo que yo hago como gobierno es más bien incentivar, estimular y apoyar a la industria local, a la industria nacional, ¿sí? Y generalmente este tipo de ayudas es la exención y subsidios tanto para la importación y para la exportación en este caso. Sí, para la importación, por ejemplo, la importación de materia prima, ¿sí? Una materia prima que aquí es subsidiada es la gasolina. Todo el mundo o todas las industrias ecuatorianas utilizan gasolina. Entonces, es una de las formas también de ayudar a la producción local, porque obviamente sus costos se reducen. Para la importación también de otros insumos, sobre todo para el agro, también existe un subsidio, ¿sí? Que es una forma de ayuda a la producción local para que pueda competir de una forma con más ventaja con el producto importado, ¿sí? Listo, eso es un tema de la competencia internacional. Y ahora vamos a ver lo que es la internacionalización de una empresa. Entonces, ¿de qué se trata el internacionalizar una empresa? Perdón, es que es un proceso cultural que se vive dentro de una empresa, ¿sí? En la cual se desarrollan capacidades para hacer negocios con diversos países, fuera de los mercados que constituyen su entorno geográfico natural. Entonces, una empresa ecuatoriana, su entorno natural es Ecuador. Entonces hablamos de una internacionalización cuando sus productos salen de la frontera ecuatoriana, cuando van a Perú, a Colombia, a la China, a Estados Unidos, etc. ¿Cuál es el proceso de internacionalizar una empresa? Obviamente no es un cambio que se da de la noche a la mañana, no es que yo amanecí con la idea de mañana voy a exportar, no, es algo que se debe
que se debe hacer con un análisis del nuevo mercado al cual yo quiero salir, ¿sí? Porque no es lo mismo la venta en el mercado local que en un nuevo mercado. Además, este proceso implica adaptar lo que sabe hacer la empresa a las necesidades y oportunidades del nuevo mercado desde el punto de vista del consumidor. Es decir, vamos a aplicar marketing, estrategias de marketing para adaptar lo que yo ya sé hacer, ¿sí? Al nuevo mercado, a las nuevas necesidades, entender las necesidades del nuevo mercado al que yo me quiero ir. La internacionalización de las empresas actualmente representa una manera más compleja, pero obviamente no es imposible, si no nadie lo hiciera, de participar verdaderamente de los beneficios de la globalización. Obviamente ahora gracias a la tecnología, al avance tecnológico, ¿sí? Desde el tema del internet hasta el tema del transporte, ¿sí? Nos permite pensar en una forma más rápida de globalizarnos, de internacionalizar nuestra empresa, ¿sí? Y realmente de beneficiarnos de este tema de la globalización, ¿sí? Incursionar en mercados externos requiere de amplios conocimientos de la empresa, obviamente, qué tengo, cuáles son mis fortalezas, y luego del entorno internacional. Es decir, lo que yo tengo versus a quién voy a ofrecer. Así como también el manejo de estrategias dirigidas a hacer que las empresas logren una permanencia sustancial en dichos mercados. Es decir, que no se trata únicamente de que la empresa exporte una vez, dos veces, sino que al contrario se mantenga en ese mercado y que pueda no solo ingresar y mantenerse, sino además crecer en ese mercado e ir abriendo más fronteras. ¿Cuáles son los motivos por los cuales las empresas desean internacionalizarse? Uno, por necesidad, porque el mercado local ya no crece, es decir, ya no tengo cómo más, ya he cumplido con mi cuota de mercado nacional. La competencia en el mercado nacional aumenta, ya hay demasiados competidores, de manera que ya el mercado está saturado de ese producto. Capacidad ociosa de la fabricación, es decir, yo tengo una capacidad instalada para producir, vamos con el ejemplo de las carteras, 10,000 carteras y en el mercado nacional únicamente puedo colocar 5,000. Es decir, tengo 5,000 unidades que puedo fabricar y no lo hago. Es decir, estoy desperdiciando esa capacidad instalada. Stocks excesivos, ¿sí? Tal vez sí aprovecho esa capacidad instalada, sí fabrico, pero me quedo con stock. ¿Sí? Entonces, por necesidad, yo puedo pensar en exportar. Otra de las razones es la oportunidad. Nos compran, es decir, que hay clientes extranjeros que demandan nuestro producto, ¿sí? Entonces, alguien viene del extranjero y dice, mira qué bonita esta cartera, y resulta que el señor ha sabido trabajar en una cadena de boutiques en Estados Unidos, entonces existe la oportunidad de que ese señor vino de vacaciones, vio la cartera, le gustó y se me abra una oportunidad de exportar las carteras. Los mercados exteriores son mercados naturales por la escasez de estos productos, ¿sí? La oportunidad se da, sobre todo para el Ecuador, que tenemos muchos recursos naturales, ¿sí? Y nosotros enviamos, como les había dicho, rosas, banano, camarón, atún, ¿sí? Que en otros países simplemente no existe. Entonces, obviamente, hay la oportunidad está ahí porque simplemente no hay o puede haber, pero es muy poca para el consumo local. Otro de los motivos ya es un poco por la visión estratégica de la empresa, ¿sí? Porque queremos crecer, porque queremos ganar tamaño, porque tenemos la capacidad de competir. Porque racionalizamos nuestra estructura productiva a través de una mayor eficiencia en los suministros y en las economías de escala. Es decir, estamos aprovechando nuestra capacidad instalada, pero podemos aún más aumentar el volumen. ¿Para qué? Para reducir los costos fijos. Entonces, determinando que ya mi mercado local está satisfecho, yo como estrategia pienso más bien en aprovechar esas economías de escala, es decir, el volumen, y internacionalizar mi producto. Otra de las razones también es ganar prestigio en el mercado interno y mejorar la imagen de la empresa, ¿sí? Si yo, por ejemplo, Pacari,
sí, que es esta empresa que fabrica chocolate. Es una empresa que ha exportado, que está exportando, que ha ganado incluso premios internacionales. Entonces, dentro del mercado interno, tiene un gran prestigio, perdón. Dentro del mercado interno, la gente, los consumidores locales, tenemos una buena percepción de esa marca, de esa empresa. Entonces, obviamente, al momento de internacionalizarse, están ganando también el mercado nacional. Su estrategia ha ido de afuera hacia adentro en lugar de adentro hacia afuera. La diversificación de los riesgos derivados de operar en un solo mercado, ¿sí? Entonces, ya diversifico mis mercados de manera que si mi mercado local sufre algún problema por inflación, por problemas económicos, por desastres naturales, qué sé yo, por un sinfín de cosas, yo sé que mis productos a nivel internacional van a seguir moviéndose porque no están afectados por el tema local. Obtener una mayor rentabilidad ya que el producto se aprecia y se paga más, ¿sí? Entonces, como les había dicho, obviamente aquí nosotros por un bonche de rosas pagamos, exagerando, $5, las 25 rosas, exagerando. ¿Qué pasa en el mercado internacional? En el mercado internacional pueden estar pagando de 8, 10, 15 dólares por un bonche de rosas. Entonces, obviamente, si yo produzco, yo siempre voy a preferir exportar que quedarme con el producto aquí que me van a pagar mucho menos. ¿Y por qué es eso? Porque es un producto que en el exterior lo ven como importado, le ven como suntuario, le ven como muy apreciado, entonces están dispuestos a pagar mucho más por este producto. Listo, chicos, vamos a terminar ahí el tema de la internacionalidad de la empresa y quiero preguntar si tienen alguna duda, algún comentario, ¿sí? Y si no, ya acabaríamos la clase. Yo tengo una clase a la siguiente hora, así es que les escucho, chicos. Si tienen alguna consulta. Supongo que no. Listo, chicos. Entonces, Un ratito, profe. claro, dime. Buenas noches. Disculpe, tal vez tienen grupo de WhatsApp aquí los compañeros. Chicos, ¿tienen un grupo de WhatsApp? ¿Podría ayudarnos con la explicación respecto a la tarea? ¿Ya les subieron las tareas, chicos? ¿O no les suben todavía? De todas formas, chicos, voy a revisar si es que ya les subieron las tareas, si no, el día de mañana revisamos una por una para darles la guía de cómo deben realizarlas, ¿sí? Y si pueden, no sé, a través del aula virtual, aún está pendiente. Sí, yo ya les mandé, chicos. Yo me imagino que mañana ya deben tener las tareas. Entonces, mañana que ya les suban las tareas, ustedes suben las clases. Sí, yo les envío las clases grabadas al instituto. Deberían subirles. También les voy a indicar eso, tanto de las tareas como de los videos para que tengan en el aula. Perdón, chicos, que toso bastante es porque me dio COVID hace 2 semanas y sigo con tos. Ya no contagio, pero me quedó ese. Listo, listo, chicos. Entonces, el día de mañana revisamos lo que son las tareas. Yo estoy más que segura que el día de mañana las van a tener y revisamos eso y también les voy a decir lo de los videos, ¿sí? Listo, chicos, ha sido un gusto y nos vemos el día de mañana. El día de mañana a las 8, por favor, ¿sí? Que tengan una linda noche. Gracias, ingeniero. Hasta mañana. Chao, chao, chao. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, chao.